Saludos a todos, bendiciones, les habla el pastor Marco Vega de Vida Abundante del Sur acá en Desamparados y quisiera hoy hablarle al liderazgo específicamente, a pastores, líderes o a cualquiera que Dios los haya puesto en alguna posición de autoridad, porque cuidémonos de verdad de entender que la vida cristiana y el liderazgo no se trata de una competencia de egos. No son pocas las veces que he estado en reuniones en donde lamentablemente de lo que se habla es de mis logros, mis capacidades, mi excelencia, mi talento, lo que hacemos como iglesia, la cantidad de gente que tenemos. Y esto no habla a veces de Cristo, de lo que habla es de mi ego, de mi vanidad, de mi deseo de figurar. Y cuidado, porque el norte para nosotros debe ser solo uno, Jesús. Debemos parecernos solo a Él, vivir para Él, y no se trata de adularnos los unos a los otros y de aplaudirnos cada cosa que hacemos, que nuestra recompensa venga del cielo, no de otras personas. Alguna vez Jesucristo dijo, ¿por cómo ustedes van a esperar ver la gloria de Dios si solo se pasan dando a unos a otros la gloria y no le dan la gloria a Jesucristo, quien realmente la merece? Cuidémonos entonces, y hoy quisiera específicamente hablar de este Jesús que nos explica qué significa ser un servidor. Allá en Mateo 20:25, Jesucristo lo aclara de esta manera. Llamó a sus discípulos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes se enseñorean, los líderes se enseñorean de su gente, pero entre ustedes no debe ser así. Aquí es al revés. Quiero que sepan que un líder de mi iglesia es completamente diferente a un líder fuera de la iglesia, porque los de mi iglesia están encargados en una sola misión y esta es servir a otras personas. Y si ellos quieren crecer, sirven. Y si quieren ser mayores o ser llamados mayores en el reino de los cielos, sirven. Esa es la consigna y Jesús lo enseñó de una manera extraordinaria y quedó escrito allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. De hecho, hasta alguna vez una canción se hizo de estas citas y yo se la quiero no cantar la canción, pero sí hablarle de los principios que encuentro de Jesús, que Él nos mandó no a competir entre nosotros las iglesias, no a ver quién tiene la mejor revelación, no a saber quién tiene la última estrategia divina, no. Él nos mandó a ser humildes, a servirnos los unos a los otros, a ceder para que otros tengan, a avanzar para que otros crezcan, a menguar para que Jesucristo sea el que se note y no nosotros. Entonces comienzo porque resulta que Filipenses, además de que es una cita sumamente poética, es una cita real en la vida de Jesucristo y comienza de esta manera. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y ya para empezar nos marca un norte. No dice imiten a sus antiguos líderes, aunque si alguno lo hace bien podemos imitarlo como a Pablo. No dice imiten a la denominación en la que se encuentran, sobre todo si están errando. No dice imiten la cultura, lo que dice es si a alguien ustedes han de imitar en su ministerio, es a uno solo, se llama Jesús. La actitud de ustedes, este mismo sentir en ustedes debe ser como el que tuvo Cristo Jesús. Esta misma manera de pensar debe ser como la que tuvo Cristo Jesús. Entonces nos marca un norte claro en la vida. Nuestra primaria comparación debe ser hecha con Él y no con absolutamente nada más. Y comienzan las frases a relucir en este texto. En el verso 5. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La primera gran característica que encuentro de un líder de Dios que no anda en competencia de egos es que él no juega a ser dueño. Él no se aferra a posiciones. Él comprende que lo que tiene alguien se lo dio. No lo sacó de su propia capacidad. Alguien le dio capacidad y ese alguien es más grande que él. Por eso no está aferrado a posiciones, no está aferrado a títulos, no demanda que se le digan de una o de otra manera. Vive en humildad. Vive consciente de que fue Dios quien le dio lo que él tiene. No tiene este delirio de grandeza, estas alucinaciones que le hacen creer que él debe tener guardaespaldas, que lo que él dice es transformador y nadie más. Escuché a uno que hasta mató el coronavirus, imagínese usted. Porque a veces la gente de verdad cree o se cree en ellos que son la razón de ser de esta humanidad. Y la razón de ser de toda esta humanidad se llama Cristo Jesús. Y nos dio el privilegio
privilegio de existir para servirlo y para amarlo a Él. Pero mira el camino que tomó Jesús. Siendo Dios, no estimó eso, sino que más bien se quitó el traje de que tenía ya en el cielo y se vistió como un ser humano. Y como lo enseña la Biblia, vino de rey a servidor. Vino de todo a nada. Vino de rico a pobre. Jesús lo vivió de esta manera. Además, se incomodó porque había problemas que resolver. Habían ciegos que sanar, habían enfermos que sanar, habían paralíticos que levantar, habían personas que atender. Y esta actitud de despojarnos de aquello, esta actitud enorme de no aferrarse a posiciones, la tienen aquellos líderes que han comprendido que su norte sigue siendo Cristo. Me gusta como lo plantea Juan el Bautista cuando le preguntan: hey Juan, ¿y tú quién eres? Si yo hubiera sido Juan el Bautista, Dios mío, se me sale el orgullo por todo lado. Porque si yo hubiera sido Juan el Bautista, posiblemente hago alarde no de quién soy, sino de lo que he logrado. Sino de mi título universitario, de los títulos de teología, de la iglesia que fundamos, del centro educativo, de la gente cambiada. Posiblemente uno hace alarde de lo que uno hace, no de quién uno es. A Juan el Bautista le preguntan: ¿tú quién eres? Y Juan responde: Cristo no soy. Yo solamente soy uno que es la voz de aquel. Uno que prepara el camino de aquel. Uno que debe menguar para que aquel crezca. Uno que ni siquiera es digno de desamarrarle las chancletas. Yo soy ese. O sea, de mí no se trata. Se trata de Jesús. Eso es humildad. Cuando usted encuentre un líder hablando así, mire, el reino de los cielos de verdad se está manifestando en esta tierra. Cuando encontremos a pastores, líderes, apóstoles de estos que son de verdad, profetas, cuando encontremos gente hablando en esos términos, entonces podemos asegurarnos que la humildad está invadiendo la iglesia como siempre tuvo que haber sido. Entonces, número uno, no juguemos a ser dueños de nada, no nos aferremos a posiciones, porque al final de la historia Dios nos puede mover de un lado para el otro. El reino es suyo, el reino es suyo. Nosotros solamente somos los peones, que Él es el que sabe dónde mejor funcionamos en un momento determinado. Juan 5:44, Jesús hace esta pregunta que es una demanda. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del único Dios verdadero? ¿Cómo va a ser posible que los demás crean? Si entre ustedes se pasan alabando, si entre ustedes se pasan diciendo: ¡ay, qué cosi sos! ¿Cómo va a ser posible que los demás crean si la gloria no se la está llevando Cristo? Se la están llevando mortales, comunes y corrientes, que Dios escogió como vasijas de barro. Eso es lo que somos nosotros, vasijas de barro. Y lo que importa de nosotros no es el barro, nunca es el barro, es la gloria de Dios que se deposita sobre esas vasijas. Esto me lleva justamente al segundo principio que también está ahí en Filipenses, capítulo 2 y versículo 7. Dice la Biblia: además, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Esto significa en realidad despojarse de lo que es suyo. En griego, kenosis o kenosis. Esto es vaciarse, despojarse, rebajarse de su esencia. Él se despojó de su trono, de su comodidad, de su riqueza. Él no andaba siendo un pastor materialista, ¿verdad? Que todo se trataba de recursos y dinero. Cuando el mismo Pablo dice en Filipenses: hay aquellos que se han convertido en enemigos de la cruz, que solo persiguen lo material, que el vientre es su pasión mayoritaria. Cuidado. Una iglesia debe aprender a despojarse, una iglesia debe entender de verdad lo que Jesús nos quiso enseñar con esto, rebajarse voluntariamente. Me gusta el comentario que hace Moody, que todo el mundo lo conoce, bueno, mucha gente conoce a Moody. Moody es un comentarista extraordinario. Dice Moody: en los primeros 40 años de ministerio, Moisés pensó que era una persona muy importante. En los segundos 40 años de su vida, cuando lleva ya por 80, aprendió que en realidad él no era nadie. Y en los últimos 40 años de vida, él vivió 120, vio lo que Dios es capaz de hacer con un nadie. Para que la gloria se la lleve el Señor. Siempre ha sido así. Dios nos lleva por el camino de la muerte para que se note la vida de Cristo, no la nuestra. Dice la palabra del Señor que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a llevar fruto.
Nuestro camino como líderes es el camino de la muerte, nunca el camino de la exaltación. Nuestro camino como líderes es el camino del servicio, de la renuncia, de la entrega. Pablo decía, yo hago algo para terminar mi carrera. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que al final no termine yo eliminado. Pablo comprendía que siendo él, para mi gusto, el gran Pablo, él se veía a sí mismo como el primero de los pecadores, como el más grande de los pecadores. ¿A qué me refiero? Tenemos que aprender de Jesús, es el de la Biblia. Tenemos que aprender de los grandes hombres de la Biblia, no de los grandes egos del presente, sino de los grandes humildes de la antigüedad. Aquellos que nos trazaron un camino y nos dijeron por dónde era. Tenemos que aprender que las luces, los neones y las pantallas gigantes y escenarios de diferentes países no deberían deslumbrar nuestro corazón, sino un minuto en la presencia de Dios, donde Él mismo es el capaz de transformar nuestros duros corazones en corazones atentos a su voz. Debemos comprender que este mundo valora las cosas diferente de cómo las valora Jesucristo. Actitud número 3, y voy terminando, dice el pastor casi siempre. Número 3, Filipenses 2:7 en su parte B lo dice así: y tomando la naturaleza de siervo, se hizo semejante a los hombres. Número 3, actitud de los líderes de Dios, vienen a servir, asumen esta naturaleza de ser siervos de todos los demás. Allá en San Juan 13, nunca dejo de pensar en la historia de un Jesús con un trapo en la mano dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Y no solo dispuesto, sino que los lavó. Y les lavó los de Pedro, que lo iba a traicionar, y les lavó los de Judas, que lo iba a negar, y les lavó a Pedro, que lo traicionó también en realidad. Los dos lo traicionaron, pero uno fue peor, ¿verdad? Uno lo entregó, Judas. Aún a Judas se los lavó. A Pedro, que lo negó, también se los lavó. Y aún a otro que andaba por allí, aquel famoso Tomás, que no creía mucho, también se los lavó. Y se los lavó a todos los que no estuvieron al final en su muerte. El único que lo acompañó fue Juan. Pero Jesús sabía todo eso y aún sabiendo todo esto, lavó los pies de ellos. Y luego les hizo una pregunta. ¿Saben por qué he hecho todo esto? Ejemplo les estoy dando. Para que así como yo estoy haciendo, ustedes también hagan. Alguna vez lo había dicho, y esto no pasa en la historia, en las calles de Jerusalén en aquel tiempo habían algunas pocas calles de adoquines, pero la mayoría estaban llenas de tierra. Cuando llueve y hay tierra, pues había mucho barro, si bien es cierto no había mucha lluvia por aquellos tiempos. Lo cierto es que la gente, su medio de subsistencia era tener animales, ovejas, cabras, vacas, y la gente pasaba ahí, don Juan con sus 80 vacas por la calle. Y pasaba a don Pedro con sus ovejas, ¿verdad? No Pedro el de Heidi, parece como Pedro el de Heidi. Pero pasaba Pedro con las ovejas. Y todos iban por la calle. Bueno, ahí los animalitos van haciendo sus gracias. La gente usaba zapato abierto, usaba sandalia. Entonces imagina cómo llegaba la gente a las casas. Con aquellos dedos llenos de barro, de cosas, de revoltijo. Bueno, así llegaban a las casas. Cuando yo recibía a su familia en mi casa, yo quería darle la mejor atención. Entonces buscaba a un criado o a alguien desocupado o a un esclavo de aquel tiempo para que lavara los pies. Jesús asumió la posición más insignificante que podía haber en aquel tiempo para decirnos, en el reino no hay trabajo insignificante por el cual Dios no sea capaz de pagar y al mismo tiempo que ese trabajo no tenga un efecto positivo en alguien. Él lo asumió y nos dijo, así quiero yo que ustedes hagan conmigo. Así quiero yo, quiero ver sus manos en acción. Quiero ver su corazón en acción. Quiero ver sus vidas en acción, sirviendo los unos a los otros. Hoy he visto con mucha tristeza cómo por ahí alguna persona, gracias a Dios son la minoría, pero chasquean los dedos y todos corren donde la persona y le agarran el saco y le llevan agua y le peinan. Y yo digo, Dios mío, esta cosa se ve mal. ¿Por qué se ve mal? No porque no nos podamos servir, sino por la idolatría que podría encerrar una adoración a una personalidad. Cuidado, no fuimos llamados a que los reflectores estén sobre nosotros. Fuimos llamados a que los reflectores estén sobre Cristo Jesús. Esta es la historia de un chico que en la obra de teatro no le dieron ningún papel. De esos que seguro son muy malos haciendo obras de teatro. Entonces a la hora de hacer el llamado y dar el casting y los elegidos, el chico no fue llamado. Entonces él preguntó al profesor, ¿por qué yo no salí en la obra? Y el profesor le dijo, muy inteligente por cierto, es que a usted le dimos el mejor papel. Usted tiene el papel de animar y aplaudir a los demás.
Él volvió a casa, la mamá dijo, ahora se va a morir del colerón, de la tristeza, mi hijo, que yo sé cómo es. Pero el chico llegó contento y le dijo, mamá, tengo el mejor papel del mundo. La mamá, ¿de verdad? ¿Qué te dijo el profesor? Me dijo que me dio el papel de animar y aplaudir. Y lo voy a hacer de la mejor manera. Le digo algo, el papel principal lo tiene Cristo. Nada más. A usted y a mí, como líderes de Dios, Dios nos dio el papel de aplaudir y animar. A todos los demás, de aplaudir y animar, de dar gloria a quien honor merece, a Jesús. Esa es nuestra única misión y debemos estar contentos con eso. Porque ya entonces queremos que los reflectores se quiten de Cristo y nos vean a nosotros. Y salir allí a las naciones, miren lo que hago. Cuidado, cuidado. Porque hay un hilo muy delgado entre de verdad, pues dar un aplauso y un reconocimiento a quien ha hecho una labor, a que Él se lleve la gloria que solo le pertenece a Cristo Jesús. Cuidado. Porque algún día yo quiero escuchar de verdad, pasa mi muy buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo lo que no quiero escuchar es, ya tuviste tu recompensa aquí en la tierra. Ya tuviste tus aplausos aquí en la tierra, ya tuviste tu gloria aquí en la tierra. ¿Qué buscas aquí en el cielo si allá en la tierra anhelabas la gloria? Cuidado. Número 3. Número 4, y termino. Les había dicho que terminaba, ¿verdad? Ahora y no terminé. Capítulo 2, verso 8 de Filipenses. Y al manifestarse como hombre, como siervo, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un líder de Dios se humilla. Humillarse es, Señor, ya no vivo yo, vives tú en mí. Ya no vivo por ocurrencias, ya lo que hago no lo hago por ocurrencias. Todo lo que quiero hacer en la vida es tu voluntad. Y quiero detenerme para escuchar tu voz. No quiero andar a las carreras viendo a ver cuál proyecto más hay. Quiero ser humilde, humillarme y ser obediente. Y si la obediencia me lleva hasta la muerte, pues quiero ser obediente hasta la muerte. Que ese fue el mensaje de Jesús. En Mateo 5, la bienaventuranza primaria que aparece allí, la primera en realidad, dice, dichosos los pobres en espíritu. No se refiere a pobres específicamente de cosas materiales, pero sí se refiere a mendigos espirituales, los que están secos en su espiritualidad. Dichosos esos que tienen una sed y un hambre de Dios, porque ellos entonces, ellos son los que Dios va a bendecir, porque tienen un hambre de Dios, un deseo de Dios, y a nosotros los líderes nos pasa mucho. Es tanto lo que nos enredamos en el ministerio que podemos perder de vista al Dios del ministerio. Es tanto lo que hacemos por el reino de los cielos que podríamos perder de vista pasar tiempo con este Dios del reino de los cielos. Termino diciendo lo que dijo un pastor allá en Argentina, en un congreso. Este pastor miró a la gente allí en la iglesia y antes de empezar la reunión, de empezar a predicar a los líderes y pastores, les dijo, usted está en adulterio. Y comenzó a señalar a gente en medio del auditorio. Y miró usted también está en adulterio. Y la gente, no, y ahí era una dinámica que él estaba haciendo. Y señaló a varias señoras y a todo el mundo los dijo que estaban en adulterio. La gente se asustó y él dijo, voy a aclarar. Si ustedes aman más a la novia que al novio, están en adulterio. Ustedes deben amar al novio y el novio es Cristo. La novia es la iglesia. Cuando un líder de Dios está enamorado de la iglesia, vive por la iglesia, pero no tiene ese amor por Dios, cuidado. Usted le está robando el campo al Señor. Quien es el novio es Jesús, de la iglesia. Nosotros los pastores, los líderes la cuidamos un ratico, pero es de Él. Y nos regocijamos cuando lo vemos a Él. Nuestra misión no debe ser el amor hacia la iglesia, aunque debemos amarla. Nuestra misión es el amor hacia Dios y por ende amamos su iglesia, que al final sigue siendo eso, su iglesia, sus ovejas, su reino, su gloria, su majestad. Nosotros solamente, servidores todos igualitos, porque bajo la cruz decía aquel predicador, que se me olvidó el nombre, todos somos del mismo tamaño. Dios nos ayude de verdad a terminar bien la carrera y a que nunca haya en nuestros corazones competencia de egos. Dice la Biblia en Filipenses 2:9. Por eso, por estas actitudes que tuvo Jesús, es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Su norte, mi norte, es Cristo, no el ego. Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes.